Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo la discografía de una de las bandas más grandes de todos los tiempos a nivel argentino, bien, una de las más importantes. Vamos a empezar con su debut, obviamente estamos hablando de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Los Redondos, viejo, como se dice casi siempre, ¿no? Una banda única, maravillosa, increíble, de la cual hay muchísimo para hablar y al mismo tiempo es muy difícil de analizar, ya sea por sus letras, ya sea por su música, pero principalmente por su historia, ¿bien? Porque la historia de Los Redondos, digamos que se maneja en una nebulosa media extraña, porque Sky es el que más cuenta de Los Redondos, pero cada vez que el Indio habla de la historia de Los Redondos, medio como que lo contradice a Sky. Entonces vos no sabés de dónde agarrarte. Y hablar de la historia de Los Redondos va a hacer que me puteen constantemente, que digan, este dato no es así, este dato, Sky tocó con la mano rota en el año 1979. Me chupo un huevo, la verdad. Pero acá le trato de traer más o menos la historia oficial. Y en este caso no centrarme tanto en la historia, porque hablar del arranque de lo que es la banda es hablar no de 2 o 3 años antes de sacar el debut, varios años antes. Los Redondos venían girando no con ese nombre, pero sí la ideología de Patricio Rey nació en la década del 70, bien, en plena dictadura militar, en el año 1977, si mal no recuerdo. Así que digamos que hablar de Los Redondos es hablar de un trayecto demasiado largo hasta llegar a su primer disco, porque desde ya el primer disco fue un primer paso hacia una profesionalidad que ellos tampoco buscaban y que de alguna manera muchos fans de esa época se le pusieron de culo. Pero bueno, vamos a ir hablando de a poquito, ¿no? Ustedes se preguntarán, los que vienen acá y quieren saber lo que es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Patricio Rey no es ninguna persona, no es ningún personaje tampoco, no es ningún miembro de la banda, sino que es un ente que está por arriba de la banda, ¿no? Al principio, más que nada, antes de sacar el Gulp, digamos como que ellos decían que Patricio Rey era un ente al cual le rendían pleitesía en los recitales, era por el cual ocurría todo y al mismo tiempo no ocurría nada. Era algo que ni siquiera ellos sabían bien explicar, porque era algo tan filosófico que después medio que con el tiempo eso se fue perdiendo y después dijeron que Patricio Rey era el público y fueron cambiando de, bueno, la historia de Los Redondos es así, ¿bien? Pero al principio se decía eso, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que más que nada al principio Los Redondos no eran una banda per se, ¿bien? La música era una parte complementaria de todo lo que ocurría arriba del escenario. Era un movimiento de diferentes artistas que se creó en La Plata a fines de la década del 70, a mediados de la década del 70, que se formó muy cerquita de la cofradía, la cofradía de la Flor Solar. Siempre me cuesta el nombre de mierda encima que hablo mal, me ponen nombres difíciles. Fue una banda que nació muy pegadita a ese movimiento también y digamos que después fluyó hacia otro lado, ¿bien? Pero hay que tener en cuenta eso, en los recitales pasaba de todo. En los recitales había música, pero también había discusiones filosóficas, había, diálogos cómicos, había bailarinas que quedaban en paños menores, ¿bien? Y también se sacó el nombre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota porque en los primeros recitales se entregaban buñuelos de ricota a la gente del público, que se utilizaba después como arma arrojadiza hacia la banda. Después lo dejaron de hacer porque no era muy buena idea. Pero siempre digamos que Patricio Rey estuvo marcado más que nada por un dúo que era un trío. ¿Cómo es esto? Arzum. El dúo era Sky Bellinson y el Indio Solari, pero es imposible hablar de la evolución de Los Redondos sin nombrar a Poli, ¿bien? Que era la pareja de Sky Bellinson, la mujer que hizo que Los Redondos de alguna manera existieran y Eso, qué mal que estoy hoy con los nombres, che. Una pieza clave y muy importante dentro de lo que es la historia y la evolución de Los Redondos.
fue clave para que saquen su primer disco, fue clave para unirlos en los momentos difíciles y que no se separen, para hacerle entender al indio que podía trabajar de eso, que Sky se tomara en serio la música y entre otras muchas cosas que después vamos a ir viendo mientras hagamos los diferentes discos de la discografía de Patricio Rey. Bien, habiendo aclarado esto, bien que es más o menos un resumen de los primeros años, hubo recitales muy famosos como en Excursionistas, en diferentes lugares que le dieron una notoriedad a Los Redondos sin haber sacado un disco. Era una banda muy importante a principios de la década de los 80, más que nada en el under. Eran bastante amigos de Luca Prodan, es más, mejor no hablar de ciertas cosas. Uno de los mejores temas, o el mejor tema del debut de Sumo, es un tema de Los Redondos. Esto mucha gente no lo sabe. Entonces, más o menos para resumir, para hablar de Gulp, hay que saber que Gulp nació después de un movimiento de varios años, con varias canciones, con mucho trabajo detrás, pero que principalmente Gulp es como una experiencia que resume todo lo que era Patricio Rey en ese tiempo, ¿bien? Que era una banda festiva, era una banda que ir a ver un recital de ellos era una experiencia, no era solamente ir a escuchar música, una banda que ya en el under era muy conocida, que es más, Charly García en el año 1984, creo, 1983, hacía poquito había sacado Clics Modernos, me parece que es en el año 1983, fue a verlos y les dijo que le producía un disco y Poli amablemente le dijo que no porque prefería ir por su cuenta, ¿bien? Cosa que también desde un principio marca la ideología de Los Redondos, que es muy importante dentro de su música. Siempre quisieron estar al margen de todo lo que tenía que ver con el publicidad, todo lo que tenía que ver con el marketing, todo lo que tenía que ver cómo se comercializaba la música en ese tiempo. Por eso, Los Redondos no solamente es una banda exitosa, sino es por qué y cómo hicieron para ser exitosos, ¿bien? Esa es la importancia de Los Redondos más que nada. Y hablar de Gulp es hablar de un disco que patearon muchísimo para sacarlo, que finalmente encontraron en la familia Vitale, alguien que los apoyó, alguien que entendió lo que querían hacer y que medianamente los ayudó a que termine saliendo el disco al mercado, ¿bien? Hay que tener en cuenta que, digamos que Patricio Rey mutaba de integrantes y en este disco actuaron Sky Bellinson, obviamente en guitarra, el Indio Solari como cantante, compositor y letrista, Tito Fargo como segundo guitarrista, el Piojo Ábalos como baterista y Willy Croc en saxo. Y después todos los demás eran invitados, bien, que venían, iban y venían, pero el verdadero Patricio Rey eran estos muchachos, que es una formación brillante, bien, increíblemente buena. Y ahora vamos a dejar un poquito la historia de lado y vamos a hablar un poquito de Gulp, bien, o de Club, como se me puede escapar alguna vez diciendo, ¿no? Es un disco que, como dije anteriormente, resume muy bien todo lo que era Patricio Rey en ese tiempo en vivo y es más que un disco en sí, es un compilado de temas que venían trabajando hacía muchísimo tiempo Los Redondos. No es que se sentaron a componer y a decir, bueno, vamos a sacar un disco, vamos a componer y listo, ¿no? Y aún así quedaron muy buenas canciones afuera. Por ejemplo, a mí un tema llamado Un tal Brigitte Bardot me hubiera encantado que esté en este disco. Pero bueno, no estuvo y qué sé yo y qué sé cuándo. Así que, chicos, vamos a hablar del disco y de nada más que el disco. Es un poquito, hay que tener en cuenta lo siguiente. Gulp no es un disco que sea perfecto para introducirse a Los Redondos. Si ustedes están viendo este video con la idea de agarrar un disco para introducirse al universo de Patricio Rey, este no es el mejor disco para hacer eso. El mejor disco puede ser La Mosca y la Sopa o Un Bayón para el Ojo Idiota. Este disco, digamos que en el momento también en el cual salió, lo que hacía era tratar de dar un pantallazo de lo que era Patricio Rey en ese tiempo. Pero después mutó muchísimo a otra cosa diferente, ¿bien? Esto es un resumen de los primeros años. Y es un poquito ventajista
pararnos en la línea temporal actual y decir, che, al final Gulp no es tan buen disco. Porque hay que tener en cuenta que este disco se hizo con muy poquita plata, se hizo con muy poquito tiempo de grabación y se hizo con canciones de gente que no era profesional. Es más, el Indio Solari le costaba muchísimo. Él era muy buen letrista, ¿bien? Más allá de que casi todas las letras las hace de una manera filosófica, ¿no? Pero era muy buen letrista. Pero a él le costaba que esas letras pasen a melodías y pasen a canciones. Y en este disco se nota bastante eso. Si bien las letras son de las más entendibles, claramente, digamos, el Indio las compuso arriba de una línea blanca. Ustedes saben lo que quiero decir. Como varios temas que si uno pone esa perspectiva, las canciones son un poco más entendibles porque son tan confusas. Pero digamos que la magia de Los Redondos está, pero falta pulirla. Bien. Y yo no le achaco esto a la producción. La producción es bastante mala en este disco. Se entiende por la plata que se utilizó, bien, para este disco. Pero al mismo tiempo me parece que la magia está ahí, pero faltaba evolucionar. Digamos, hay un salto increíble entre lo que es el Sky guitarrista de este disco y el Sky guitarrista del próximo. Bien, se notaba que se necesitaba muchísimo más tiempo para crear música y tomar experiencia en el estudio. Si bien Sky, le voy a tirar un datito de color, ¿bien? El primer disco en el cual aparece Sky Beilinson como guitarrista es en un disco de Edelmiro Molinari, ¿bien? Sí, el guitarrista maravilloso que tenía Almendra, llamado Edelmiro y la Galletita, que es un disco del año 1981 que lo recomiendo muchísimo. Es muy buen disco ese, muy buen disco. Y el juego que hacen entre los dos mejores guitarristas que tuvimos en este país, o dos de los mejores guitarristas que tuvimos en este país, es maravilloso. Es mágico ese disco, ¿bien? Pero esa experiencia, ahí se nota donde había un buen productor. Porque el disco de Edelmiro se escucha increíblemente bien y Gulp tiene muchos problemas de producción bastante que le bajan un poquito, le restan bastante al disco. Bien, teniendo en cuenta esto, musicalmente, ¿qué nos vamos a encontrar con Gulp? Gulp es un disco de rock and roll, como todos los discos de Los Redondos. O sea, Los Redondos de base es una banda de rock and roll, ¿bien? Rock and roll, vieja. Es una banda en la cual no mutan demasiado el estilo, pero lo interesante no es la base, sino lo que ocurre alrededor de esa base. La letra del Indio, los arreglos de Sky, los solos de Sky. Para mí Sky es uno de los mejores guitarristas solistas que hay en este país, si no es el mejor, pega en el palo. Junto con Papo tal vez. El misticismo que tienen las canciones de Los Redondos por la utilización de diferentes escalas musicales, las cuales cualquier banda que sale y le gusta a Los Redondos y entiende mal lo que es la música de Los Redondos, hace canciones cuadradas. Los temas de Los Redondos hay muy poquitos que sean verdaderamente cuadrados, por la utilización de armonías, por la utilización de los acordes mayores y menores cambiando constantemente. Eso es lo que no entiende el rock chabón que nació gracias a Patricio Rey. Y esto se nota desde el primer disco y desde la primera canción, que es Barba Azul y el amor letal. Bien, que es un tema que ya de por sí, desde el primer acorde, desde el primer momento en el cual aparece Willy con el saxo, y musicalmente el tema toma vuelo, te das cuenta que es una banda muy diferente, que es una banda que tiene muy poquito que ver con todo lo que se hacía en ese momento en el año 1985, que es cuando salió este disco, si bien se grabó en el año 1984. Es algo completamente distinto a lo que había. Sí, también ahí tenemos el problema de que la producción no ayuda a los instrumentos, la batería está como sumergida dentro del agua. Pero la melodía, la letra, lo teatral que es este tema. Gulp es un disco muy teatral, ojo, Y como, digamos que el tema es una sucesión de cosas maravillosas que pasan, con la voz extraña del Indio, que en ese tiempo debe haber sido muy impactante, ¿bien?
Ni por buena ni por mala, porque eso es una voz completamente diferente. El estribillo de esta canción a mí me encanta, cómo lo interpreta el Indio. Y ya desde el primer tema los tipos hacían una obra de arte maravillosa. No es el mejor tema de Los Redondos, ni mucho menos. Pero sí, si querés resumir lo que es los primeros años de Los Redondos, Barba Azul hace un trabajo espectacular. Otra cosa, chicos, que me olvidé. No se puede hablar de Los Redondos sin hablar de Rocambole. Bien, que es el artista plástico maravilloso que creó todas las portadas, o casi todas, creo que todas, de Los Redondos. Bien, que hacía obras maravillosas. Y para que sepan un datito de color, en el primer disco Rocambole, las primeras 4000 copias las hizo a mano. Bien, hizo una atrás de la otra. Un laburo enorme, enorme, y que al día de hoy valen millones de dólares. Es más, creo que estuve investigando y nada más hay 2 que estén en buen estado. Porque claro, cuando vos haces algo a mano, si no lo conservás como se debe conservar, se termina arruinando. Y hay muchas portadas de Gulp que están hechas pelota, ¿bien? Y que ni siquiera se sabe que es de Gulp, ¿no? Así que hay que hablar sí o sí de Rocambole antes de hablar de Los Redondos y de todo lo demás, porque es un miembro más, ¿bien? De la crew, ¿no? Como se diría el día de hoy, de la banda esa maravillosa. Porque vuelvo a repetir, Patricio Rey es más allá de su música. Por eso es un ente que está más allá de todo. Bueno, el segundo tema es un hit de la historia de Los Redondos, que es La Bestia Pop. Todo el mundo la conoce acá en Argentina, es uno de los temas más populares de ellos y se entiende por qué, porque la letra, de alguna manera, es de las más accesibles de todas de Los Redondos. La melodía es muy buena, el estribillo es muy bueno. Habla directamente de lo que era el pop en este tiempo, cómo se estaba creando una música que era bastante vacía adentro, pero que hacía mover mucho a las personas. Pero lo mejor del tema, y a ver, la monetización de Spotify, la monetización de YouTube, me chupa un huevo. Se los voy a poner porque lo mejor del tema viene acá en absoluto. Muy bueno, escuchan. Pará, no son Los Redondos esto, ¿bien? No son Los Redondos. Esa parte de vamos, vamos Los Redondos, se la chorearon directamente. Después se habla de Cerati. Se la chorearon directamente a Adam and the Ants del tema Feel Me in the Lions del año 1981, creo que es este tema. ¿Saben que no recuerdo cuándo es el disco? Creo que sí, 1981, no recuerdo bien. Pero bueno, es anterior a La Bestia Pop. Y digamos que taran, tararararán, lo sacaron de esto. Bien. No pasa nada, dato de color. En el rock argentino se hacía muchísimo esto. Más que nada con bandas ahí medias escondiditas. Pero eso no quita que La Bestia Pop sea un temazo muy bueno, el cual conozca casi todo el mundo. Después viene Roto y Mal Parado. Roto y Mal Parado es un tema que a mí en lo particular no me vuelve loco. Sí tiene varios arreglos bastante interesantes. El principio es un rock bien tirando a glam. Bien, yo le encuentro mucho estilo glam a este tema. Pero bueno, el estribillo no me gusta demasiado. Hay ciertos dejos de tanguito por ahí, bien haciendo algunas cositas maravillosas. Willy Crook con el saxofón, que en ese tiempo dice Willy Crook que no sabía tocar directamente, que el tipo era un cara dura, que la verdad que aprendió a tocar mientras hacía los discos. Y me parece que esa frescura es la gracia de lo que logra hacer en este disco Willy Crook, bien, que es muy bueno. Y en este caso no es el mejor tema del disco, pero es muy buena la interpretación de él, ¿bien? Después viene Pierre y el Victricida. A ver, esta es una canción de humor cortita, de joda, pero que cuenta una historia bastante particular. El gordo Pierre es o mejor dicho, fue
el manager de Sui Generis, el que los descubrió en Mar del Plata, ¿bien? Y la historia de esta canción siempre lo utiliza el Indio Solari para referirse a esa noche trágica que hubo cuando ocurrió lo de Cromañón, porque cuenta la historia de que los Redondos estaban tocando en un lugar que en cualquier momento se podían quedar electrocutados, porque creo que había goteras, no sé qué pasaba, había agua y había electricidad y podían morir todos. Y el Gordo Pierre, para que paren de tocar, rompió un vidrio, ¿bien? Para que lo escuchen y digan, che, déjense de joder y dejen de tocar. Y el Indio siempre da de ejemplo esa noche para decir que los rockeros en ese tiempo, y hasta que pasó lo de Cromañón, tocaban en cualquier lugar, en cualquier estado, porque necesitaban tocar, porque necesitaban la guita, necesitaban comer y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿bien? Entonces, no me voy a meter si esto está bien, esto está mal, porque la verdad hay que estudiar mucho para saber quién tiene razón, quién no, y opinar sin saber a mí no me gusta, ¿bien? Pero en este caso, de eso trata el tema, ¿bien? No me quiero meter en un quilombo, de eso trata el tema. Y después viene unos pocos peligrosos sensatos, con un riff que arranca la canción, que es muy power, muy pum para arriba. Un tema que es uno de los más cuadraditos del disco y que la verdad tiene una estructura con una letra del Indio que va más para el lado de el que quiera entender, que entienda, ¿bien? Está bastante bueno este tema, verdaderamente está bastante bueno. Y después viene Yo no me caí del cielo, que Yo no me caí del cielo siempre lo tuve como un tema que tranquilamente podría ser de Sumo, ¿bien? Porque me lo imagino mucho a Luca Prodan cantando esta canción. No sé por qué, ¿bien? Es una canción rapidita, bien, con un estribillo bastante bueno. Y después viene uno de mis temas favoritos del disco, que es Te voy a atornillar. ¿Qué se puede decir de este tema? Brillante. El trabajo de bajo en este tema es brutal. Cómo el Indio interpreta la canción es muy bueno. Me parece que este es otro de los temas que tiene sello redondo, sello Patricio Rey, y que nadie podría tocar más allá de ellos. El estribillo, lo que pasa en el estribillo es increíblemente bueno, increíblemente bien interpretado. Si bien esta canción con una buena producción, con la producción de Un Bayón para el Ojo Idiota, pongámosle, ni hablar con la producción de La Sopa, hubiera sido un tema mucho mejor de lo que termina siendo, pero igual es un temazo increíble. Y después viene Super Lógico, que es uno de los hits del disco, al menos antes de sacar el disco, que habían hecho unos demos y los estuvieron repartiendo por la radio. Este era el tema que más sonaba en ese tiempo. Y la verdad está muy bueno, está muy bueno. Otro más que tiene el nervio de los Redondos, con una letra muy buena del Indio. Verdaderamente es una letra muy buena. Me gusta nuevamente los arreglos y mucho de Willy Crook. Ustedes fíjense en que a Sky no lo ensalzo tanto, porque los mejores trabajos de Sky iban a venir después, bien, aunque cada vez que aparece Sky en el disco lo hace muy bien, obviamente. Y después viene un rock and rollito cuadradito, chiquitito, divertido, que es como la madre del perro Dinamita, bien, que es Ñan Free Fruli Fali Fru. Bien, no es en inglés y lo estoy pronunciando mal como ustedes están acostumbrados. No, la canción es así. Ñan Free Fruli Fali Fru. Que a mí en lo particular nunca me gustó, pero sí terminó siendo un hit dentro de lo que eran los recitales de Los Redondos. Siempre que se tocaba este tema se bailaba mucho y gustaba bastante. Yo nunca entendí cómo puede gustar tanto este tema. Para mí es el tema más flojo del disco. Pero bueno, cada uno. Y después viene El infierno está encantador esta noche. Que este tema nuevamente, y disculpen que me repita tanto, pero es la verdad, es increíble cómo desde el primer disco ya Los Redondos marcaron un sello. Y este tema en particular es una balada preciosa a la cual le habla al público, y es muy buena, que adelanta varios años a baladas que están en Lobo Suelto, Cordero Atado, perdón.
Me hago un quilombo con el título de esos discos. Acostúmbrense con esto porque va a ser así. Que adelanta bastante años a los que iban a ser Los Redondos, y en este caso este tema es increíblemente bueno. Y después el disco cierra con mi tema favorito del disco, oscuro, con una tensión increíble, con un trabajo musical en el cual hay muchísimas cosas, pero al mismo tiempo el tema suena súper simple. Tiene dejos operísticos muy fuertes. Se cuenta que tanto el Indio como Sky eran muy fanáticos del disco Una Noche en la Ópera de Queen y que quisieron trasladar ese operismo al disco con este tema. A Puyó, que era una de las chicas que hacían las voces, le pidieron pensar en Queen. Entonces, digamos que Superlove, Criminal Mambo, que es el tema que cierra el disco, es un tema mi favorito del disco, y top 20 de tema de Redondos, entra seguro, ¿bien? Una cadencia impresionante, maravillosa, con el Indio ahí haciendo magia también. Acá me gusta mucho cómo suena la guitarra de Sky, me parece que es la que marca la negrura del tema. Y bueno, el tema termina de una manera brillante con un estribillo buenísimo, cayéndose toda la mierda. Y bueno, y a ver, no es el final del disco. El final del disco es con una canción bien tocada por Lito Vitale en el piano, llamada Hora del Crepúsculo, que Los Redondos la conocían porque la tocaban en las giras, bien, o en no en las giras en los recitales, sino que la tocaban cuando estaban en los hoteles, porque les gustaba tocarla, que es una canción de Estela Raval y Los Cinco Latinos, bien, que en realidad Los Redondos la conocieron por esa versión, pero es un cover de un tema de Los Plateros, que se llama Twilight Time, bien, que es hermoso ese tema. Les recomiendo que lo escuchen porque es uno de los temas más bellos de The Platters que han hecho en su carrera, ¿no? Y acá termina, digamos, el análisis de Gulp, un disco que desde un primer momento se ve el sello de Patricio Rey, algo que es muy difícil, que una banda desde un primer disco ya muestre con tanta actitud y tanto temple lo que era su idea musical y su propuesta, y que siempre se cuenta que las primeras ediciones del disco, Poli iba a las disquerías a dejar diferentes copias y que las copias volaban enseguida, porque Los Redondos, si bien eran una banda bastante under, terminaron siendo populares porque Expreso Imaginario, una revista de ese tiempo, hablé varias veces de Expreso Imaginario, le dieron mucha manija a Los Redondos en ese tiempo, bien, porque eran amigos también de los productores, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, y así terminó Gulp siendo un disco lanzamiento que se vendió bastante bien y que gustó bastante a la gente, y que muchas canciones empezaron a pasar por la radio desde un primer momento, ¿bien? Así que bueno, chicos, hasta acá el análisis. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir. Ahora se viene, ya en el segundo disco se viene un disco que ni sé cómo voy a hacer el análisis. No me va a dar la cara para hablar de ese disco. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿bien? Nos vemos en la próxima, chicos. Me gusta, suscríbanse. Ya saben, todo compartan, denle a la campanita, porque parece que YouTube no está notificando. Se están quejando todos. Yo nunca tuve tantas vistas. Y todos se quejan. Bueno, nos vemos en la próxima, chicos. Adiós.